Muchas gracias. Es el turno de Unidas Podemos Izquierda Unida. Interviene el señor García. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, en primer lugar, tenemos que lamentar que la reforma del ROM, del Reglamento Orgánico, que es el que rige el funcionamiento de este Pleno, que fue aprobada en su momento por el Gobierno en A y por el Gobierno en B, nos haya dejado a los grupos políticos sin los 15 días que teníamos para analizar los presupuestos previamente a su presentación en el Pleno, ¿no? Ustedes, el Gobierno, han tenido meses para elaborarlos y ahora nosotros y nosotras pues solamente tenemos una semana para analizarlos, con lo importantes que son y con lo que suponen para nuestra ciudad y para nuestros vecinos y vecinas, ¿no? En segundo lugar, también tenemos que lamentar desde mi grupo municipal que no se cumplan los plazos legales. Estos presupuestos tendrían que haber estado presentados antes del 15 de octubre de 2021. Y no nos vale que se diga que esto tiene que ver con el ataque informático, porque el ataque informático fue el 8 de diciembre, cuando los presupuestos ya deberían llevar 2 meses presentados al menos. En tercer lugar, cierta preocupación sentimos ante el informe de intervención que señala algunas de las cuestiones que plantean los presupuestos. En concreto, cuestiona que no se acredita suficiente documentación, que son muy parcos y que siembran muchas dudas de lo que proponen se pueda realizar. De hecho, señala que son aún menos claros que los de 2021, que ya no eran muy claros. Por ejemplo, en el tema de ingresos, la intervención general califica sus previsiones como inconsistentes. También señala que están tomando como ejemplo o como forma de medir los presupuestos de 2020, que son los del año de la pandemia, que son unos presupuestos excepcionales, que lo suyo habría sido utilizar los de 2021, cuya liquidación ya está disponible, y que eso nos permitiría una aproximación más realista a lo que tendrían que ser estos nuevos presupuestos, ¿no? Entiendo que dirán que con los plazos que se manejan, que las cosas van despacio, pero es verdad que la ejecución de 2020 pues, no parece una buena forma de medir lo que son unos presupuestos por ser un año, como decía, excepcional. En cuarto lugar, queríamos decir también que a falta de las alegaciones que podamos realizar y que sean aceptadas o no, probablemente no, por este equipo de gobierno, estos presupuestos en general no nos gustan, ¿no? No nos gustan y por varias cuestiones. La primera es que se sigue asignando más crédito a las subcontrataciones que a la plantilla municipal. Es decir, que las políticas derivadas de la aplicación de este presupuesto no van a servir para aumentar la plantilla municipal, que es lo que al menos nosotros entendemos que necesita este consistorio, ¿no? Mucho dinero va a ir a contratos multimillonarios con multinacionales, muchas de las cuales no cumplen los pliegos, no se hace seguimiento tampoco de este cumplimiento. Ni, por supuesto, se les sanciona, que es algo que los pliegos contemplan y que no se ha hecho nunca y que en el caso de incumplimiento pues se debería utilizar y no entendemos muy bien por qué no se hace, ¿no? En 2021 fue la primera vez en más de 20 años en las que se destinaba más dinero a sus contrataciones, a capítulo 2, que a capítulo 1, ¿no? Y aunque este año suben el capítulo 1 un poco, no lo hacen suficiente como lo que necesitaría, ¿no? Por ejemplo, va a estar por debajo de lo que se destinó en 2018. En concreto, el gasto de capítulo 1 que proponen es de 68 millones, un poco más, y el de capítulo 2 es de 76. Esto supone que aumentan el gasto de plantilla con respecto a 2021, pero lo hacen a niveles por debajo de lo que teníamos en 2018. En ese año el capítulo 1 era de 68.963.000, o sea, 600.000 euros más de lo que presupuestan este año para lo que tiene que ver con plantilla municipal, ¿no? Por la parte de capítulo 2, como decíamos, subcontrataciones y gasto corriente, pues continúa creciendo el gasto en este presupuesto también. Ya creció casi 9 millones en 2021 y ahora crece otros 3 millones más. Es decir, que van a destinar al capítulo 2 12 millones más en solo 2 años. Como decíamos, pues esto va a suponer unas políticas que Unidas Podemos Izquierda Unida, pues evidentemente no compartimos, ¿no? En cuanto a los gastos, pues hay muchas partidas que consideramos que no son necesarias, como pueden ser las subvenciones a empresas privadas. Mientras que tenemos servicios municipales, como puede ser la escuela de música sin profesorado, las escuelas infantiles sin profesoras de inglés o los colegios sin calefacción,
Mientras que hay un superávit de, bueno, ya se ha hablado de ello, ¿no? 67 millones de euros casi y subvencionamos a empresas privadas, ¿no? Pues evidentemente esta no es la política que mi grupo propone. Con respecto a los ingresos, también vemos que, aunque el año anterior solamente consiguieron llegar a los 144 millones, en este presupuesto han calculado 190, nos parece poco realista y no pensamos que se pueda llegar a este nivel de ingresos. Y luego, otra cuestión, que bueno, no sabemos evidentemente si va a pasar este año o no, pero viene pasando todos los años, con lo cual la experiencia nos lleva a pensar que puede seguir en esa misma línea, ¿no? Y es que hay partidas presupuestarias en las que podríamos estar de acuerdo, pero que después no se ejecutan, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto 2021 había inversiones para centros culturales y para equipamientos y no se ha hecho absolutamente nada, no se ha comenzado, ¿no? Entonces, es decir, que no tenemos ninguna garantía de que aunque votáramos a favor de estos presupuestos con estas inversiones, vayan a ejecutarlas, ¿no? Seguramente nos dirán que, bueno, que van a cambiar la financiación para evitar el problema que hubo el año pasado. En lugar de financiarlo con recursos propios, se financie con recursos externos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? También nos preocupa que este gobierno ni se plantee municipalizar alguno de los servicios que vayan finalizando, contrato durante esta legislatura, ¿no? Han tenido una buena oportunidad recientemente con el servicio en bici, pero ya el concejal responsable ya nos dijo en el pleno pasado que no se va a municipalizar, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Que se apruebe una moción y que se diga que no se va a llevar a cabo, ¿no? Que nos da igual la democracia y que nos da igual que una mayoría del pleno lo haya aprobado, ¿no? Claro que se puede municipalizar, siempre nos dicen que no se puede, pero claro que se puede. Y es que se puede porque hay otros ayuntamientos que lo han hecho. Ayuntamientos mucho más grandes que el de Leganés, como el de Málaga, o otros más pequeños, como el de Astorga en León, lo han hecho. Han municipalizado la recogida de residuos, consiguiendo importantes ahorros para el erario público, además de un servicio mucho mejor, ¿no? Echamos en falta también un esfuerzo por parte de este gobierno también por haber convocado alguna reunión para acercar posturas a los grupos políticos, para buscar acuerdos, para intentar que fueran unos presupuestos que contaran con un consenso mayor. Como decía, tampoco nos parece normal que tengamos menos de una semana para analizar los presupuestos que contienen una gran cantidad de información y que requieren un estudio detallado. Pero bueno, también sabemos que tienen los votos suficientes que necesitan para sacarlo adelante y que este debate, pues al final, no deja más de ser un trámite incómodo porque le sacamos aquí las contradicciones, pero no es más que un trámite, ¿no? Recuerdo que en los anteriores presupuestos de 2021 nos catalogaron como socios o socias preferentes, dijeron que querían acordar con nuestro grupo municipal, pero evidentemente no acordaron nada, ¿no? Ni una sola de nuestras propuestas fue recogida o tenido en cuenta, ¿no? Porque además muchas de ellas iban en su programa electoral, es decir, que hubiera sido bastante sencillo que las pudieran acoger, ¿no? Ya vamos entendiendo también, como venimos entendiendo todos estos años, por qué no quisieron que entráramos en el gobierno cuando estuvimos negociando, y ya vemos que les resulta mucho más fácil y mucho más sencillo ponerse de acuerdo con la derecha liberal, ¿no? Por tanto, o mucho cambian estos presupuestos en la fase de alegaciones o pensamos que van a tener nuestro voto en contra, que hoy lo van a tener, por supuesto, ¿no? Hay muchas prioridades que, bajo nuestro punto de vista, tiene Leganés y que no coinciden con las suyas, ¿no? Creemos que tienen que escuchar más, creemos que tienen que negociar. Se han aprobado ya varias mociones aquí para que se reúnan con los colectivos y siguen sin hacerlo. Los colectivos nos dicen que la forma de ponerse en contacto con su gobierno es a través de Twitter, que parece que cuando lo dicen en Twitter es cuando se les responde, a pesar de que registran solicitudes oficiales, envían correos, pues al final se les contesta por Twitter, ¿no? Todos estos colectivos que vienen trabajando temas sociales, vecinales, feministas en Leganés, reclaman otras políticas. Nos gustaría que escucharan, que se reúnan y que lleguen a acuerdo, ¿no? Señor alcalde, señores y señoras del gobierno local, no se puede gobernar de espaldas a los vecinos y a las vecinas. Tienen ustedes un programa electoral, tienen ustedes los votos. ¿Por qué no gobiernan pensando en las necesidades que tiene esta ciudad? En lo que el tejido social le viene reclamando toda esta legislatura y, bueno, y la anterior también, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, con estos presupuestos no lo van a hacer. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, pues no los vamos a apoyar. Gracias. Áreas que han participado en la configuración de este presupuesto, nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor García. 4 minutos. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, desde nuestro grupo municipal tenemos que lamentar que teniendo en este pleno una mayoría, no sé si de izquierdas, pero al menos
progresista, bueno, entre otras cosas porque tampoco somos nosotros quienes damos los carnets de quién es de izquierdas y quién no, pero nos preocupa que teniendo esa opción, al final acaben negociando los presupuestos con la derecha neoliberal, ¿no? Con una derecha que lo que propone es privatizar los servicios y acabar con lo público, aunque lo niegue. Evidentemente hay un consenso en esta sociedad sobre que lo público es lo que nos salva cuando vienen mal dadas y ahí no se pueden posicionar, pero está claro que es lo que vienen haciendo, ¿no? Le está haciendo la política al PP. Yo creo que si en algún momento el PP ganara las elecciones aquí en Leganés, que espero que no, no les va a dejar mucho por hacer. Les está haciendo su gobierno parte del trabajo. Está dejando incluso que vengan a denunciar las privatizaciones, como la del laboratorio. O sea, está dando una paradoja de que el partido, que es campeón de las privatizaciones, está viniendo a denunciar que se está privatizando cosas en Leganés y están defendiendo lo público, que evidentemente sabemos que no se lo creen. Pero ese espacio se lo están dejando con las políticas que están aplicando, ¿no? Seguramente si gobernara el Partido Popular, pues privatizaría las escuelas infantiles y casas de niños que aún quedan municipales. Seguramente la gestión de la escuela de música la llevaría una empresa. Privatizarían la recogida de sólidos, que aún es pública. Pero como es su gobierno quien está haciendo este tipo de cosas, pues les está dejando esa labor de oposición, ¿no? Y al final lo que va a acabar haciendo es poniendo un poco en sus manos el gobierno. Yo creo que desde la izquierda o desde las fuerzas progresistas, creo que deberíamos haber aprendido ya que cuando abandonamos nuestras políticas y abrazamos el neoliberalismo, pues los resultados son los que son, ¿no? Que entregamos los gobiernos a las derechas. A la señora Ayllón, pues le diría que el informe de intervención no puede decir una cosa y la contraria. Yo lo que he dicho lo dice prácticamente literal, que no están justificados y que puede tener problemas en la aplicación del presupuesto. Eso lo dice. Lo que usted ha comentado, yo no, desde luego no lo he visto, ¿no? Yo creo que el presupuesto, si entramos un poco al detalle, en el tema de ingresos, por ejemplo, retrata perfectamente a un gobierno que cogea de la derecha, ¿no? De los impuestos, por ejemplo, los impuestos directos, que son los que son más justos y más progresivos, descienden en la previsión, mientras que los indirectos, que son los evidentemente menos progresivos, crecen. ¿Cómo van a intentar salvar el presupuesto? Pues con las transferencias del Estado, que van a aumentar de 56 a 64 millones. Y aquí conviene, yo creo, recordar que el gobierno del Estado, en el que está el PSOE y en el que también estamos nosotros, está defendiendo la progresividad y el aumento de la fiscalidad progresiva, mientras que aquí, en Leganés, se presume desde su gobierno de ser uno de los municipios con la fiscalidad más baja en cuanto a impuestos y a tasas. Yo creo que esto lo firmarían Ayuso y Feijóo, incluso el ínclito Casado también lo firmaría, ¿no? Dejan a la derecha sin discurso. En el capítulo de gastos, pues también se refleja el carácter neoliberal del presupuesto. El capítulo de personal, como decía antes, apenas mantienen 68 millones de euros. Y ello debido a las medidas de consolidación del nivel de los ingresos de los funcionarios del gobierno de coalición. Pero el capítulo, por ejemplo, dedicado a la cobertura de como ustedes llaman externalizaciones y como le llama la derecha externalizaciones, pero que en realidad es una privatización, siguen imparables. Pasan de 72,4 a 76,7 millones, ¿no? Es difícil defender que un capítulo se incrementa exclusivamente por los contratos de electricidad y de combustibles, ¿no? O esto no es cierto, o no saben negociar, o no han negociado bien con las empresas, ¿no? También hay una bajada de inversiones de casi 46 millones, se pasa a 31,7 en inversiones directas y en inversiones en empresas municipales de 4,2 a 3,4, que bueno, pues como han liquidado la empresa municipal que teníamos para comunicación, pues bueno, en fin. En capítulos financieros disminuye 800.000 euros, que evidentemente son el anticipo de amortizar deuda, algo que a nuestro modo de ver es indefendible en un periodo de incertidumbre. Amortizar deuda cuando vamos a tener que... Se le acaba el tiempo, señor García. Ya acabo. Vamos a tener que utilizar este dinero para muchas cosas, pues en fin. 30 segundos. Nosotros pensamos que en lugar de plantear políticas sociales y expansivas que constituyen lo que nuestro gobierno está defendiendo, el gobierno del Estado, están apostando por la privatización, por la disminución de personal funcionario, por inversiones realizadas a las que aspiran los grupos empresariales, la sagrada amortización de la deuda y, por encima de todo, la austeridad del sector público y la reducción al mínimo posible, que es algo que viene defendiendo la derecha. Nada más. Gracias.